En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por la familia Curi, por la salud de Antonio Curi, por Jacobo y María Mercedes, por la salud de Lía, Amelia Lugo y familia, la familia Batarse, por Aurelio Carrillo Subirías, Concepción López, Juan Córdoba, Sofía Rocha Salinas, María Córdoba, José Ricardo Mendoza, Giovanni Tobar Mendoza, Felipa Mendoza Ibarra, Margarita Mora Martínez, Emilio Diego, Ricardo Mendoza, Jesús Alvarado, Juan Manuel Herrera, Mariana Palacios, Dianeiri Serio, Salvador Jaques, por la salud de María Lucina Herrera, de Orlando Torres, María Guadalupe Rivera, por Guillermo López Ávila, Jesús Adrián Ávila, María de la Cruz Ávila, por la salud de Salud Ábalos Villarreal, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que conserves siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Como a él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones. Así, tú reinarás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, a fin que de ella dé esa semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe
es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios. Vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él viene y los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La fiesta, siempre después del 6 de enero, la primer domingo, se celebra el bautismo del Señor, y donde ya vuelve la vida ordinaria, es decir, todos los días, donde son las enseñanzas del Señor, que lo que nos va marcando, nos va diciendo el tipo de vida que quiere que llevamos y el comportamiento. Y Jesús mismo quiso bautizarse. Es cierto que el bautismo que daba Juan, como el que recibe Jesús, no es igual a nosotros. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, es decir, era un acto que hacían de arrepentimiento, y el símbolo del agua lavaba sus pecados pidiéndole perdón a Dios. Pero hasta antes de Jesús, los hombres no eran hijos de Dios, eran criaturas de Dios. Dios los había hecho, Dios las amaba también, Dios las protegía, Dios tenía una alianza con ese pueblo, pero no eran sus hijos. Nosotros, cuando hemos sido bautizados, Dios nos ha adoptado como hijos. Dios nos ha invitado a ser sus hijos y nos trata como hijos. Una gran diferencia que a veces ni siquiera la meditamos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, entre otros dones. Todos los dones del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la fuerza de Dios, etcétera, cosa que antes no tenían. Y cuando nosotros fuimos bautizados, es cierto que la inmensa mayoría fuimos bautizados de niños, ni siquiera sabíamos lo que hacíamos. Nuestros padres fueron los que decidieron que nos bautizaran para ser hijos de Dios. Pero nosotros después,
con el pasar de los años, con los otros sacramentos, con la confirmación que completa el bautismo, aceptamos ser hijos de Dios y nos comprometimos a vivir como hijos de Dios. Y eso a veces lo damos como casi una obligación, es más, casi hasta una costumbre, y no nos damos cuenta de lo que celebramos. Yo recuerdo hace años, estuve con un grupo de jóvenes que se preparaban para la confirmación. Cuando yo les explicaba que los no bautizados no eran hijos de Dios, se escandalizaron. ¿Pero cómo no van a ser? No, no son. Nosotros somos hijos de Dios. Y no es que Dios no los ame. Dios ama toda su creación, la ama. Pero es como cuando uno ama a algo o a alguien sin sentir la fuerza, el vínculo, la cercanía de algo propio. Ustedes mismos, estoy convencido que aman mucho, no sé, a un sobrino, a un hermano, y se le ama, y se le ayuda, y se le apoya, y se le aconseja y todo. Pero un hijo, ustedes que tienen hijos, ustedes saben que eso va más allá de toda fuerza. Eso es parte suya. Pues es lo que siente Dios con nosotros. Dios nos ha querido adoptar a nosotros. El problema se da que nosotros, habiendo aceptado esa adopción y tal vez inclusive habiendo confirmado querer ser hijos de Dios, no siempre cumplimos con el compromiso de ser hijos de Dios. El evangelio que escuchamos dice al final, se escucha la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti puestas mis complacencias. Es decir, yo me alegro en ti por todo lo que tú haces. Y yo me hacía esa pregunta: ¿Dios puede decir lo mismo de nosotros? ¿Dios realmente se complace? Por decir un ejemplo, si ustedes quieren, muy superficial, pero le podría presumir a los ángeles y a la Virgen: mira a mi hijo, qué bien se porta, mira todo lo que hace, mira cómo se perfecciona, mira cómo ayuda, mira cómo ama. O sea, ¿podríamos estar seguros de eso? O por el contrario, como a veces pasa en algún caso, cuando un hijo que se ha alejado, que está lejos, que se anda medio mal, etcétera, dicen los padres, lo aman profundamente. No, dice, hay que pedir por él porque anda perdido. No, porque está alejado. No, porque anda haciendo cosas malas. Pero no lo dicen con orgullo, ni con satisfacción, ni con alegría. Lo dicen con tristeza, con preocupación y con angustia muchas veces. Bueno, ¿qué siente Dios cuando me ve? ¿Se complace en mí? Se complace porque estoy tratando de vivir en medio de los problemas, dificultades, trabajos y todo lo que pasa en mi vida. Pero siempre estoy pensando en ese Padre. Y luego, realmente, cuando me acuerdo del Padre, pienso en el Padre, medito en el Padre, estoy buscando la voz del Padre, se convierte para mí en una referencia. Realmente lo descubro. Realmente mi Padre, como para muchos de ustedes, sus hijos, o alguno de ustedes con su Padre, es mi referencia, es mi ayuda, mi apoyo, mi cercanía. Porque a veces me da la sensación que vivimos como si no tuviéramos Padre, como si Dios no fuera nuestro Padre. Hemos roto, como el hijo pródigo que se alejó y no le importa lo que diga su padre. Y esas cosas también pasan. Aquí lo importante no es lo que los demás hagan o no hagan. Aquí lo importante es nosotros como hijos, con aquello que Dios me encargó, con aquello que Dios me dio, con aquello que Dios me invita, porque no nos obliga, a tratar de vivir, a tratar de ayudar, a tratar de compartir, a seguir las huellas de Jesús. Realmente Dios está complacido conmigo. Hace un rato una persona me decía, no, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ayudar. O sea, es la conciencia de que Dios me pide que ayude, pero no como obligación, o no como mandato, o no como amenaza, sino porque Dios me lo pide. Y a veces habría que pensar más, porque a veces nos impresiona más una persona que es hija de una persona importante, de un futbolista, de un famoso, de un artista, y se nos olvida que somos hijos de Dios, que Dios todo lo puede, que no hay nada, no hay dignidad más grande que ser hijo de Dios, y que Dios también espera que me comporte como su hijo. Ni los ángeles tienen esa dignidad.
Nosotros con el bautismo, Dios nos ha adoptado con todos los beneficios, con todas las gracias, con todos los dones, con toda la ayuda que eso nos da. Y habría que valorarlo, porque me da la sensación que no lo valoramos. Nosotros como hijos de Dios puedo recibir su cuerpo. Nosotros como hijos de Dios tenemos merecido el perdón, la gracia, la ayuda y la vida eterna. O sea, darnos cuenta de lo que significa ser hijo de Dios vale más que cualquier otra cosa. Es tal vez uno de los dones, junto con la vida y la fe, más importantes que hemos recibido. Y no lo valoramos, no nos damos cuenta de eso. Nos dejamos llevar más por las preocupaciones, por los problemas, por el mundo, por la avaricia, por el dinero, por cualquier otra cosa. Y soy hijo de Dios. Y me merezco, o sea, mi herencia, si cumplo con mi parte, por supuesto, es el cielo. Dios mismo me invita a que le ayude a Él a acercar a otros hijos, tal vez alejados, para que vuelvan y descubran a ese Padre. Ahora, es necesario a ese Padre conocerlo, descubrirlo, escucharlo como escuchamos en el Evangelio. Saber qué es lo que Dios quiere. Saber que Dios todos los días, con el día que me regala, está atento. ¿Qué necesito? ¿Qué se me ofrece? ¿En qué me puedo ayudar? Siempre y cuando yo lo escuche, lo atienda y siga sus caminos. Decía la lectura de Isaías: mis caminos no son los caminos de los hombres, mis pensamientos no son los pensamientos de los hombres. Invitándonos a decir que nuestros caminos o pensamientos sean los de Dios, puesto que somos sus hijos. Y entonces podremos vivir con paz, esperanza, confianza, alegría. Podremos decir: hemos ayudado al Padre a que se acerquen sus hijos, a que lo descubran. Es el don más grande, como decía, conjunto con la vida y la fe, de ser hijo de Dios. Valorarlo, darnos cuenta. Y luego, todos esos dones que hemos recibido, que son muchos, que probablemente ni siquiera somos conscientes que tenemos porque están guardados, empezar a utilizarlos. El don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de templanza, el don de misericordia, el temor de Dios, todas esas cosas que Dios ya nos dio en los sacramentos, usarlas, porque para muchos están guardados, no se usan, y es como el que tiene un tesoro y lo tiene en un cajón y no sabe ni que lo tiene y no lo utiliza. O es como una persona que está pasando necesidad sin darse cuenta que en su cajón tiene dinero para pagar todos sus gastos. Pues nosotros tenemos a Dios, tenemos a un Padre. Y por último, acercarnos a ese Padre, como un hijo se acerca a su Padre. Yo no sé si alguien tuvo una experiencia fuerte o difícil con un padre, puede ser. No siempre los hombres hemos sabido comportarnos como Dios quiere, pero todos podemos distinguir lo que es un buen padre, lo que es un padre amoroso, cercano, que se preocupa, que me ama. Tanto nos ama Dios que entregó a su Hijo a la cruz. Díganme ustedes, si valemos tanto, ¿por qué no lo valoramos? ¿Y por qué no lo confiamos en Él? Sabiendo que todo lo que Él nos ofrece, todo es para nuestro beneficio, para Él no. Todo lo que Dios nos pide es para nuestra ayuda y crecimiento. Dios quiere que vivamos en medio de este mundo con sus dificultades, en paz, con esperanza y alegría. Y que podamos realmente hacer un reino de Dios aquí, de justicia, de paz, de amor, y un día gozar de la vida eterna. Así sea. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre,
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en sí mismo, en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarda mi alma para la vida eterna.
Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan buena semana, que Dios les bendiga a todos.